Hola niños, les doy la bienvenida al video explicativo de la guía número 9 que ya han trabajado en su casa. Antes de empezar, vamos a hacer una revisión de algunas actividades de la guía número 8. Ya tenían que leer Matilda, un texto que aparecía en el libro de lenguaje. En este texto, luego de leerlo, habían unas actividades. Entonces, a partir de la lectura de Matilda de la página 28 y 29, vamos a revisar las actividades que aparecían a continuación. Vamos a revisar las actividades de la página 30. La primera pregunta decía, ¿dónde se desarrolla la historia? Nombre el lugar y di cómo es. Esta historia que nos contaba en este cuento de Matilda se desarrollaba en la biblioteca, ¿ya? Toda la historia transcurre y se desarrolla en esta biblioteca. Y como era un lugar con libros, acogedor, con una bibliotecaria muy atenta, podríamos poner. La número 2 decía, ¿por qué Matilda va a ese lugar? Y recordamos entonces, para poder responder esta pregunta y la anterior, tenemos que volver al texto, ojalá subrayar la parte donde aparece la respuesta. ¿Y por qué va a ese lugar? Matilda va a ese lugar porque su padre se niega a comprarle un libro. Entonces Matilda decide ir por las de ella sola a la biblioteca. Vamos con la actividad número 3, que aparecía en la página 30, que decía que subrayaran con un color lo que se dice de Matilda y las principales acciones en que participa. Recuerden que estamos viendo el ambiente y los personajes, las características de los personajes. Entonces teníamos que completar una ficha. En esta ficha teníamos que poner el nombre del personaje, que iba a ser Matilda en este caso. Ya acá tenían que hacer un dibujito y marcar si este era un personaje principal o secundario. Recordemos que el personaje principal es en torno al cual gira la historia, de quien se habla principalmente, de quién estamos hablando en la historia, lo que le pasan las mayores, las anécdotas, las acciones, todo gira en torno a ese personaje, entonces ese personaje va a ser el más importante. La bibliotecaria pasaría a ser un personaje secundario, porque de quién se habla principalmente, de quién es la historia, es de Matilda. Entonces sería personaje principal y marcamos ahí en ese espacio. Ahora vamos a las características. Las características físicas de Matilda están marcadas con rojo. Solamente tomé la primera parte del texto, ¿ya? Porque ustedes podían buscar en otras partes del texto características que fueran físicas. Marqué con rojo lo que dice una niña tan pequeña, porque en esa parte del texto me va a demostrar que Matilda era una niña pequeña. Después vienen características psicológicas, ¿ya? Que es cómo es este personaje, ¿ya? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuál es su personalidad? Entonces, en características psicológicas, yo marqué con verde que salió sola. Después marqué con verde también que creo que podré arreglármela sola. También marqué con verde, ya he leído todos los libros para niños. ¿Por qué marqué con verde esto? Esas partes me demuestran cómo era Matilda. Cuando me dicen en el texto que Matilda salió sola, me están diciendo que era una niña bastante independiente. Además era audaz, era atrevida, porque llegó y salió sola, sin compañía de nadie, siendo muy pequeña. También, como otra característica psicológica, además de ser audaz y atrevida, que ya lo dijimos, audaz, atrevida por salir sola, dice que ya ha leído todos los libros, le responde a la bibliotecaria. Eso significa que es una niña bastante inteligente, bien avanzada. Entonces podemos poner o una niña muy estudiosa. Entonces eso también sería una característica psicológica que tiene que ver con el carácter, con la actitud, con la forma de ser. Cosas que tienen que ver más con el interior, no con el exterior, no con la forma de ser física, con el color de pelo, con la altura, sino que tiene que ver con cosas
que son parte de mi forma de ser o de la forma de ser del personaje, ¿ya? ¿Y de qué parte del texto lo demuestra? Ahí yo se los marqué con verde, entonces quizás no me están diciendo Matilda era estudiosa, pero me están diciendo que leía los libros muy rápidamente, ¿ya? Entonces era una buena lectora, era una niña inteligente. Tampoco me están diciendo que era una niña audaz ni atrevida, pero me dice el texto que salió sola y que ella es independiente porque también dice que se las puede arreglar sola. Entonces el texto me da información que yo tengo que interpretar, ¿ok? No me la da tal cual, sino que yo hago una interpretación y según lo que leí en lo que está en verde, yo interpreto que es una niña audaz, independiente y muy inteligente. Con eso entonces terminamos la revisión de lo más importante de la guía anterior, de la actividad de la guía 8. Ahora vamos a hablar de los momentos del cuento. El cuento tiene varias partes, tiene un inicio, un desarrollo, un quiebre, donde ocurre algo que cambia el principio, y el final o desenlace, que es donde se resuelve este problema que se presentó en el desarrollo. Entonces nuestro objetivo va a ser conocer e identificar los momentos del cuento. El cuento entonces tiene tres momentos. Está el inicio, el desarrollo o quiebre y el final o desenlace. En el inicio es donde se presentan los personajes, donde me dan como las características de cómo es el personaje, o me dicen el nombre del personaje, qué edad tiene o qué hace, el lugar también, y el tiempo de la narración y lo que está haciendo el protagonista al inicio de la historia, ¿ya? En el desarrollo es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Toma forma y suceden los hechos, buscan resolver el problema. Se presenta el problema, el conflicto y además van buscando los personajes cómo resolver este problema. En el final o en el desenlace se da solución a este problema planteado en el desarrollo y finaliza la narración. Incluso hay textos, hay cuentos que tienen un final abierto, que no concluye, no terminan en nada, pero igual el final o desenlace termina ahí, aunque sea un final abierto, ¿ya? También se le llama final o desenlace. Entonces vamos a tener el inicio, el desarrollo o el quiebre y el final o el desenlace.
Los habitantes se sintieron aliviados porque ya no estaba la presencia de esos ratones, así que los habitantes organizaron una fiesta esa noche. Al día siguiente, regresó el joven flautista para reclamar su recompensa, pero los gobernantes no querían darle nada porque ellos eran codiciosos y le dijeron: nosotros no te debemos nada. ¿Piensas que debemos pagarte algo si lo único que has hecho es tocar una flauta? El flautista se enojó al ver que ellos no querían darle su recompensa, así que les dijo: me vengaré y me llevaré lo que ustedes más aprecian. El flautista cogió su flauta y comenzó a tocarla. Los adultos del pueblo vieron que los niños eran atraídos hacia él. El flautista sacó a los niños del pueblo llevándolos entre una montaña. Él, una vez más, volvió a tocar una melodía con el fin de que se abrieran las montañas. Las montañas se abrieron formando un arco como entrada para que todos los niños pudieran entrar. El flautista se quedó en la entrada hasta que el último niño entrara. Volvió a tocar su flauta para que se desapareciera la entrada con ellos adentro. Los habitantes de Hamelin nunca volvieron a ver a sus hijos, pero aprendieron una gran lección: dejar de ser avaros y cumplir siempre sus promesas.
Ya niños, ojalá les haya gustado el cuento, lo pueden buscar también, se llama El flautista de Hamelin. Este, este cuento, esta película es de Disney, es bien antigua. Yo no encontré la película completa, encontré este video que salía con un texto. El texto tiene algunas faltas de ortografía y algunos problemas de redacción, pero se entiende los hechos, los acontecimientos de la historia, el inicio, el desarrollo y el final. A partir de esto, necesito que me respondan estas preguntas que están en la diapositiva, o sea, en el video. Dice, ¿qué sucede al inicio del cuento? ¿Cuáles son sus personajes? ¿Cuál es su ambiente? ¿Cuál es el problema que enfrentan los protagonistas? ¿Qué hacen para solucionarlo y cómo se resuelve el problema? Ya es importante saber que estas preguntas se responden en diferentes partes del cuento. Ya pueden sacar la respuesta del inicio, del desarrollo y del final o desenlace. Bueno, y las responden en su cuaderno, por favor. Bueno, niños, eso fue el contenido de la guía número 9. Recuerden que el cuento tiene tres momentos, que es el inicio, donde se presentan los personajes y el ambiente, el desarrollo o quiebre, que es donde empieza el problema, donde se presenta la problemática, y el final o desenlace, que es donde se resuelve este problema. ¿Ya? En la guía número 9, que también van a encontrar en la página de nuestro colegio, van a ver actividades relacionadas a este contenido. Les pido que cualquier duda que tengan me escriban a mi correo electrónico o al correo electrónico para preguntas pedagógicas. Les mando un abrazo muy grande, cuídense mucho y nos vemos muy pronto.